Azazel. Ese es el tema que hoy vamos a dar a conocer, y coloque mucha atención porque de este tema nos va a ayudar mucho al Señor a poder entender la profundidad de el macho cabrío, que lo hemos visto, que lo hemos quizás a lo mejor leído en el Antiguo Testamento. Amén. Y podemos nosotros saber cuán importante es tener y conocer. Hoy quiero hablar sobre esta entidad, y coloque mucha atención, porque esta es una entidad que es la que hace que los hijos o que alguien no pueda encontrar el camino a casa. Azazel, el macho cabrío. Para poder entender esta enseñanza, sí es importante conocer los espíritus que se mueven a través de esta entidad. Es una entidad que es un nombre propio, por eso que es el macho cabrío, que es Azazel, nombre propio, que es un grado de potestad, que trabaja también con demonios y espíritu inmundo. Pero Azazel es un grado de una potestad. El macho cabrío es la enseñanza que vamos a profundizar en esta tarde, noche, ya con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Quizás hemos oído en el Antiguo Testamento sobre Azazel, el macho cabrío, y hoy vamos a profundizar la importancia de ver qué es este espíritu o esta entidad y por qué es tan importante conocerla también. Tenemos que irlo a Levítico capítulo 16, verso 10. Ahí habla sobre Azazel. Azazel era el nombre que se le daba al macho cabrío que se enviaba al desierto con la sangre, o sea, por los pecados del pueblo sobre él, para no regresar más. Este macho cabrío simbolizaba que por medio de la expiación, todos los pecados del pueblo de Israel serían perdonados para no regresar más. Cuando el sacerdote una vez al año entraba desde el lugar santo, lugar santísimo, y hacía la expiación por los pecados de todo el pueblo, esto solamente lo hacía una vez al año. Hoy ya no hacemos estos sacrificios porque ya vino el Cordero inmolado, que es Cristo, y Él hizo el sacrificio por todos nosotros. Pero antiguamente, como no había venido Cristo, tenía que hacerse figura del macho cabrío y se colocaba un macho para Jehová y otro macho para Azazel, o los machos cabríos. Entonces esto se llama la expiación. Azazel es un término que solo aparece en Levíticos capítulo 16, verso 8. Y echará suertes Aarón, el sacerdote, sobre dos machos cabríos. Entonces son dos machos cabríos. Una suerte por Jehová, o sea, un macho cabrío hacia Jehová en sacrificio, y otro suerte por Azazel. El verso 10 dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para luego enviarlo. Mire qué importante aquí. Este macho cabrío, Azazel, se enviaba al desierto. Verso 26. Se ha interpretado en diversas formas también que se ha usado para referirse al segundo de los machos cabríos sobre los cuales se echaban suerte, que era la expiación. El primer macho cabrío era sacrificado como una ofrenda por el pecado de todo el pueblo. Levítico 16, 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte. Y ahí comienza a hablar que uno era para sacrificio a Jehová, y Aarón tenía que hacer ese acto. El verso 26: y el que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel lavará su vestido, o sea, el que hiciera el sacrificio o el lugar del macho cabrío por Azazel lavará su vestido después de todo el rito, también con agua a su cuerpo. Después entrará en el campamento y luego era soltado en el desierto, o sea, ahí se iba a Azazel. Pero esto era en tiempo de la ley. La ley era la expiación. Levítico 16:3 dice: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Sacrificio de expiación es cubrir el pecado del mundo.
el sacerdote se consagraba, entraba en santidad. Si no venía, fuego lo consumía y tenían que sacarlo con una cuerda, un cordel. Y el sacerdote, con las vestiduras especiales, entraba a hacer la expiación y el día para cubrir el pecado del mundo. Esto lo hacía una vez al año. Luego Aarón salía del lugar santísimo, tomaba parte de la sangre del toro o lo volvía a entrar a continuación para salpicar 7 veces la sangre delante de la cubierta del arca. El verso 14 de Levítico 16 habla de esto, y de esta forma completaba toda la expiación a través del sacerdote, y asimismo los sacerdotes quedaban limpios. Entonces, expiación tiene que ver con lo siguiente. Romanos 16, verso 14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Mantengan estos textos. Por eso que ya en este tiempo no se hace expiación, no se hace un sacrificio, no se toma un becerro, no se toma un macho cabrío, no se hace un sacrificio porque ya fuera la ley. Porque no estáis bajo la ley de la expiación, sino bajo la gracia. El Nuevo Testamento. Hebreos 7, verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior por causa de su debilidad y su ineficacia. O sea, hay mandamientos que por la ley quedan abrogados. Hebreos 9, 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro. Aquí ya está hablando que ya eso, la expiación quedó en el pasado. Sino por la sangre que entró una vez Cristo, y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Cristo aparece ahí en escena. Ya no hay que hacer el sacrificio del macho cabrío, sino que apareció el cordero para hacer una sola vez lo que es el sacrificio eterno por nosotros. Verso 28 también dice: así que también Cristo fue ofrecido una sola vez, ahí aparece, para llevar los pecados y quitar los pecados de muchos. Qué interesante todo eso, porque nos da a entender en lo que dice el Juan 1:29, el Cordero de Dios. Al día siguiente vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí no es que aparece para poder cubrir, sino para quitar. Juan 3:5 también lo aclara, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Entonces, Cristo no vino a cubrir el pecado, porque expiación significa cubrir el pecado, pero se cubre, pero sigue ahí. Pero aparece Cristo para quitar el pecado del mundo, para quitar nuestros pecados, y no hay pecados en él. Entonces la ley es cubrir. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahí está hablando Hebreos 10:4. La expiación no quita el pecado, la expiación cubre el pecado, pero la gracia es quitar. Hebreos 9:26. De otra manera, habría sido necesario padecer muchas veces, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? ¿Para cubrir? Para quitar. Para quitar. Mire qué tremendo, hermano, porque ya nosotros no necesitamos los ritos que antiguamente se hacían. Y esto solamente estoy colocando base para entrar en Azazel, porque es necesario dar una base. ¿Quién es Azazel y cómo se hacía antiguamente? Para ya entrar en el tema profundo de Azazel, el macho cabrío. Una entidad muy peligrosa. Escuche, Azazel en el mundo espiritual es una de las entidades que menos se conoce y es la más peligrosa. Ahí se la voy a estar mostrando por qué. Entonces ya vino Cristo y quitó el pecado de la humanidad. El hombre, el pecado y Cristo. Cristo, cada uno de estos nos da una referencia: el hombre, el pecado y Cristo. Está el hombre, luego está el pecado, donde se hacía ese sacrificio, pero vino Cristo a morir por nosotros, y por lo tanto Jesús vino a quitar, o Jesucristo, el pecado por toda
de toda la humanidad. Esto es poderoso porque nos ayuda mucho a entender cuán importante es decirle gracias, Señor, por eso. Habían dos machos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Antiguamente, quizás usted leerá estos textos y dirá, pero aquí está hablando de la suerte. Sí, antiguamente esto era bueno. El enemigo lo ha tergiversado, que es otra cosa, pero antiguamente se hacían suerte. Se usaban también, el sacerdote tenía dos piedras en el pectoral, una era Tumín y la otra era Tumín, Urín y Tumín. O sea, eran dos piedras, que con esas piedras hacían suerte para ir o no a la guerra. Y cuando tiraban la piedra, Urín, y salía Urín, iban a la guerra. Si harían Tumín, no iban a la guerra. Si salía Urín y Tumín, las dos piedras, significa que tenían que quedar esperando a la orden de Dios. Eso era bíblico. Lamentablemente el enemigo ha tomado mucha fuerza con esto y hoy la suerte la han hecho con adivinaciones, con brujo, hechicería. Pero antiguamente esto era permitido porque era algo de Dios. Levítico 16:9 presentará al macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte de Yahweh y lo ofrecerá sobre sacrificio por el pecado. El macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será llevado vivo. ¿Dónde? Delante de Jehová. Harán sobre él el rito de expiación. No solamente se hacía algo sobre ese macho cabrío, sino se hacía un rito, una ceremonia. Luego lo echarán al desierto hacia Azazel. Expiación, recuerde que es cubrir. ¿Qué es lo que es suerte? Suerte es la palabra hebrea goram, que significa adjudicar, heredad, parte, porción, sorteo, suerte o territorio. Eso es lo que significaba suerte del hebreo. Y mire qué interesante lo que leíamos del verso 10, porque cuando se hacía la expiación, se tomaba, después de hacerle el rito a Azazel o el rito a aquel becerro, se llevaba al desierto. Y ese macho cabrío lo dejaban introducirse en el desierto. Azazel trabaja en el desierto. Azazel es un grado de potestad de alto rango que quiere llevar al hombre al alejamiento al desierto. ¿Dónde entonces trabaja Azazel? En los lugares de desierto. Ahora, no lo tome literal, que en Atacama, donde hay arena blanca, no lo tome literal. Esto es al desierto, un mundo espiritual llamado el desierto. El Salmo 78, verso 17 dice, pero ahora siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Mire lo que está hablando aquí, en el desierto. Salmo 107, verso 4, vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a la ciudad habitada. Aquí ya hay una base muy profunda. El pueblo, por rebelarse contra el Altísimo, se rebelaron en contra del Dios Todopoderoso, que Altísimo es la palabra el Elión, se rebelaron en contra de Dios en el desierto. Y aquí dice, vagaron por el desierto, por el lugar desolado, no hallaron camino a la ciudad habitada. Lo que quiere decir que cuando alguien está en el desierto, no tiene una dirección clara, no sabe dónde ir, no hay un rumbo porque todo es arena. Entonces, una persona que se coloque en el desierto no va a encontrar un camino donde guiarse y corre mucho peligro. La función de Azazel es esta. La función de Azazel es no encontrar las personas el camino a casa. Aquí ya coloqué un dato muy interesante. ¿Cuál es la función de esta potestad? Por eso digo que es una potestad de mucho rango en el mundo espiritual, una de las potestades de más alto rango, porque esta es la encargada en que la gente no encuentra el camino a casa. Y mire qué interesante en esto, porque siempre culpamos a Satanás, claro, tiene culpa también, los demonios también, los espíritus mundos también, espíritus jerarquía también, todos tienen culpa, pero la encargada de no que las personas encuentren un camino a casa es esta potestad Azazel. Y es la que menos se conoce, porque ¿quién dice reprendemos a Azazel? Nadie lo hace. Pero ahora usted va a tomar autoridad y luego vamos a orar por esta entidad.
Vamos a revocar la función que quizás esté haciendo Azazel para que tu esposo no llegue a casa. En el término espiritual. Para que pueda tu hijo volver a casa del padre. Para que tu familia llegue a casa del padre. ¿Por qué la gente, muchas veces nosotros oramos, nos pelamos rodillas, o ayunamos, oramos y no vemos un resultado? Ahora, no es que Dios no esté en el asunto, Él está trabajando igual. Pero como nosotros desconocemos esta entidad, lo que menos hacemos nosotros es decir: Señor, que Azazel suelte a mi hijo, que Azazel suelte a mi esposo, que Azazel suelte a mi esposa, que Azazel suelte a mi familia, que Azazel suelte a mis hijos, para que puedan encontrar el camino a casa. Le estoy dando una enseñanza muy poderosa. Y si la pueden tomar y la puedan agarrar, cambien ahora la manera de orar por los familiares. Cambien la manera de orar por un esposo, por un hijo, por cualquier persona. Cambien la manera de orar, porque siempre le echamos la culpa a Satanás, que gran parte de él es el encargado, pero él no está en todo lugar. Los demonios tampoco están en todo lugar, los espíritus mundos tampoco. Ninguna entidad está en todo lugar, porque no son omniscientes, omnipresentes ni omnipotentes. Entonces el enemigo usa cierta jerarquía para que ellos se encarguen de colocar los caos. Viene esa palabra Azazel del hebreo que significa separación, alejamiento. No se siente parte de. Eso es lo que es esta palabra Azazel, es una separación. Es chivo de partida. Es un chivo, macho cabrío, expiatorio. Eso es lo que es Azazel. Y Azazel, este macho cabrío se va hacia el desierto, donde no hay vida, donde no hay fruto. Por eso que muchas veces el encargado de que no haya vida en algo es Azazel. El encargado que no haya agua espiritual es Azazel. El encargado de que las personas no anden sin rumbo, sin dirección, es Azazel. Azazel va al desierto. Y mire lo que dice la palabra del Señor con este tema. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús, cuando estaba en los 40 días, el Espíritu Santo lo toma y lo lleva al desierto. Y la Escritura dice que él estaba junto a las fieras. Y mire que aquí importante, que el Espíritu Santo fue el que lo lleva y lo transporta hacia el desierto. Y la Escritura dice que Jesús estuvo junto a las fieras del desierto. Y cuando dice que Jesús estuvo junto a las fieras, no está hablando de un alacrán, una serpiente, no. Vamos a Marcos 1:13, versión LBLA. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Miren lo que importante que dice esto. Coloquemos mucha atención a esta enseñanza que nos va a ayudar mucho a entender más en un mundo espiritual. Porque Jesús estuvo siendo tentado por Satanás, pero también estaba entre las fieras. No dice fiera, entre las fieras. Y vuelvo al punto, no está hablando de un alacrán, de serpiente, de algún animal, está hablando de algo más profundo todavía. Por eso que venían los ángeles y servían. Esa palabra de fieras es la palabra terión. Y terión es un grado de potestad. Es una jerarquía alta también. Son jerarquías altas. Entonces, en el desierto, ¿quién está? Azazel. Jerarquía superior. Pero también está los terión. Los terión que también son grados de potestad. Entonces, Jesús no solamente estaba haciendo su cuerpo en sacrificio, en ayuno, en oración, sino que también tuvo que lidiar con Azazel. También tuvo que lidiar con terión, con potestades al mundo espiritual. Esa palabra, según el diccionario positivo Bain y también el diccionario Stone, fieras o bestia, es la palabra terión. Y esta es una clase que también lo he dado en otras clases más. Y quiero colocar fundamento de esto. Hechos 28, verso 5, dice que Pablo
sacudió la serpiente en el fuego, pero no le padeció ningún mal. Serpiente, ahí es la palabra terión. Entonces a Pablo no solamente está diciendo que una serpiente lo mordió, sino que está hablando de un terión. La versión BC, la Biblia Cantera, dice, más él sacudiendo la bestia. Mire que no dice la serpiente, y ahora cambia esta versión, dice la bestia. En el fuego no padeció ningún mal. Y recuerde que bestia y serpiente es la palabra terión. Y terión es un animal peligroso, pero en calidad de bestia, fiero o víbora. Pero aquí no solamente está hablando de un animal, sino está hablando ya de un nombre propio, un terión. Y hay teriones también. Lo que Jesús estaba en el desierto era con un grado de potestad de terión. ¿Y quién gobernaba el desierto? Azazel. El Salmo también nos relata, el Salmo 22, verso 12, muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Aquí cuando el salmista estaba expresando, porque el salmista se le reveló lo que miles de años después estaba sucediendo. Al salmista David se le reveló lo que ni siquiera Jesús estaba ahí en escena. ¿Cómo es posible que miles de años después se estaba cumpliendo esta palabra? Porque el salmista está relatando la crucifixión de Cristo. Y el Salmo 22 comienza diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo que Jesús habla también parte en la cruz. Y a la vez también dice, muchos toros me han rodeado. Eso, y aquí está hablando de la cruz. Y la pregunta es, ¿habrían toros en la cruz cuando estaba crucificado el Señor? Claro que no. Entonces no está hablando de animal, sino está hablando de grado de potestades. El Salmo 22, leamos ahora el verso 16. Porque perros me han rodeado. Entonces ya aquí está hablando de toros, ahora aparecen los perros. Un perro quizás puede estar en todos lados, pero no está hablando de perros, sino de potestades. Vamos al verso 21. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Son las palabras que está hablando el salmista relacionado a Jesús en la cruz. Entonces seguimos con la pregunta, ¿habrían toros en la cruz? ¿Habrían perros en la cruz? Y aquí dice, ¿habrían leones o habrían búfalos en la cruz? Claro que no. Sino que nosotros profundizar nos damos cuenta de que estas entidades eran grados de terión, potestades. No habían leones. La versión K2, mire lo que dice. El Salmo 22, verso 21. Sálvame de la boca del león, porque tú me has librado de los cuernos de los unicornios. Eso está muy profundo, porque volvemos nuevamente a lo que estábamos enseñando al comienzo. No estamos hablando de animales, estamos hablando de potestades al mundo espiritual. Y aquí esta versión K2, una versión judía original, que es diferente a lo que dice la Valera, de los cuernos, líbrame de los cuernos de los búfalos, Valera, pero la versión K2 está hablando, líbrame, sálvame de la boca del león, porque me has librado de los cuernos, no de los búfalos, sino de los unicornios, porque son entidades híbridas, son espíritus en calidad de potestades. El Salmo 106, verso 14, tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Todo lo que sucede en el desierto, hay apetitos desenfrenados de espíritus de lujuria. Mateo 12:43, otra base. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo. Verso 45. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando, moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también esta generación perversa. Lo que quiere decir en estos versos de Mateo 12:43, que cuando el espíritu
inmundo, no el demonio, este es un espíritu inmundo, sale del hombre, anda por lugares secos, que es lugares sin agua, y al no encontrarlo, dice que se va al desierto. ¿Quién está en el desierto? Azazel. ¿Quién gobierna el desierto? Azazel. Y es Azazel que le pasa a este espíritu inmundo otros 7 espíritus más depravados. Otra versión dice más inmorales. Otra versión dice más contaminados. Hay una versión que dice que son los más inmorales. Vienen 7 espíritus más depravados. Entonces, ¿quién da esos espíritus? Azazel. Y ahí entran en ese cuerpo que envía espíritus peores, más depravados. Eso lo hace Azazel. Y ahí conocemos la historia también de que el estado postrero es peor que el primero, porque ahí también viene a trabajar otra entidad que es Oikos. Oikos para entrar en los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Lucas 8:29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se le apoderó de él, y le atacaban con cadenas y grillos, pero él, rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, el espíritu inmundo que estaba en ese hombre, dice que al final que cortaba las cadenas, cortaba los grillos, rompía las cadenas, y él era impelido por el desierto. O sea, se iba inmediatamente a los desiertos. ¿Por qué estos espíritus quieren ir tanto al desierto? Para tomar más fuerza. Porque es Azazel que le da otro espíritu más fuerte para que ellos no puedan salir de los cuerpos. Versión Ausejo. Es que Jesús estaba mandando al espíritu impuro que saliera de aquel hombre, porque en muchas ocasiones lo forzaba de tal manera que aún lo ataban con cadenas y le ponían grillos y los pies para tenerlo sujeto. Él rompía las ataduras y el demonio lo empujaba. Mire, el demonio lo empujaba a irse al desierto. O sea, la persona lo empujaba, porque como ya estaba contaminado al ser tripartito, le obligaba en su espíritu, en su alma y en su ser a irse al desierto. ¿Para qué? Este demonio lo impulsaba, o el espíritu inmundo o espíritu impuro, que hay diferentes versiones. ¿Por qué lo impulsaban tanto a ir al desierto? Para que tomaran más fuerza, porque Azazel es el encargado de dar espíritus peores todavía. Dios habla hoy, dice, y el demonio le hacía huir a lugares de desierto. Eso es lo que hacen estos espíritus, porque van a tomar más fuerza. Versión LPD. Y el demonio lo arrastraba a lugares de desiertos. Versión LBD. Lo ataban con cadenas, las rompía y se internaba en el desierto. Versión TNM. Por el demonio a los lugares solitarios. Esto es lo que hace entonces la función de un espíritu inmundo o espíritu que está dentro de un cuerpo. Inmediatamente lo obliga, lo arrastra, lo interna, lo envía a los lugares solitarios. ¿Por qué? Porque los demonios saben que hay esta entidad llamada Azazel, que es una entidad de alto rango, y esa entidad de alto rango pasa más demonios, más depravados, más inmorales, para que luego estén en ese cuerpo y no puedan ser expulsados. La versión NBE, el demonio lo empujaba a lugares despoblados. ¿Por qué los demonios se preocupan tanto entonces de llevar a una persona al desierto? Porque en el desierto no hay techo, no hay comida, no hay agua, no hay vestido, porque en el desierto gobierna Azazel. Mire qué importante todo lo que estamos dando a conocer a través de esta enseñanza. Por eso es que es muy importante conocer el mundo espiritual. La función de Azazel es que los hijos no encuentren el camino a casa. Esto en el mundo espiritual y el mundo físico es lo mismo. Si usted coloca una persona en el desierto, aunque tenga brújula, no va a saber para dónde ir. Y no solamente va a ser que va a estar caminando, porque en el desierto hay calor impresionante en el día y un frío también impresionante. Una contraparte de lo que es clima, que si no se muere de sol, de calor, se puede morir de frío.
Entonces, ¿cuál es la idea de esto? De una persona que esté en el desierto, desorientarlo. Lo desorienta por el calor impresionante que no lo deja pensar. Solo él piensa el calor, la sed, y no razona a poder pensar y poder decir dónde puedo ir. Y de noche lo mismo. Los grados de temperatura hacen que baje todo eso. Mateo 3:11. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando, ¿dónde? En el desierto. Y él decía, arrepentidos porque el reino se ha acercado. Porque este es aquel que se refirió el profeta Isaías diciendo, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. ¿Por qué Juan el Bautista también estaba predicando en el desierto? Juan no solamente estaba preparando el camino del Señor, sino que Juan, ¿por qué se iba al desierto a predicar? Mejor se hubiera ido a la ciudad. Ahí hay más gente, más se hubiera convertido. Pero aquí hay otra profundidad, porque lo que estaba haciendo Juan es profetizando que vendría alguien más poderoso y los que están, las entidades en el desierto, no tendrían parte con el que es mayor que él. El Salmo 72, verso 9 dice, deblóguense ante él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo. El desierto está involucrando entidades. En el desierto no hay vida, solo hay soledad. Pero aquí no estamos solamente hablando de un lugar desértico, sino estamos hablando que los que gobiernan esos lugares son Azazel y los Terión, Azazel y el macho cabrío. Azazel, si usted se fija, esta es una representación del libro judíos y habla de todo lo que hoy hemos estado enseñando, pero este es un grado de espíritus, es un grado de potestad. El macho cabrío para Azazel. Azazel es el grado de potestad por tener un nombre propio, como hemos dado a conocer en esta enseñanza. Azazel es una jerarquía alta al mundo espiritual en que hace que las personas no reaccionen, no puedan tener un control y se puedan perder. Lo menciona también interesantemente que el libro de Enoc, en el capítulo 3, el libro de Enoc, verso 1, Enoc fue y dijo a Azazel, no tendrás paz. Una sentencia será severa, ha salido contra ti para ponerte cadenas. Azazel era una entidad que se rebeló. Azazel es una entidad de grado de ángel caído. Escuche esto, qué importante. Azazel es un grado de entidad de ángel caído. Y cuando se rebelaron, Azazel, que aparece en el libro de Enoc, que menciona a Azazel, cuántos ángeles caídos se rebelaron, pero de ahí hay también millares de ángeles más que se rebelaron. Entonces Azazel, dice la escritura, que fue prendido, fue sentenciado. ¿Y cuál es su lugar que se le dio como cautiverio? Es el desierto, ahí donde él está. Azazel, de acuerdo con el libro de Enoc, Azazel fue uno de los líderes vigilantes de los ángeles caídos. El libro de Enoc 10:4 lo menciona. Y su descendencia será preservada para todas sus generaciones del mundo. Y nuevamente el Señor dijo a Rafael, ata a Azazel de pies y manos y échalo en las tinieblas y haz una abertura. Verso 5. En el desierto que está en Duael y échalo ahí. Ahí es entonces donde menciona este grado de potestad, porque Azazel es grado de potestad, que era un ser vigilante, era un ángel que se rebeló, un ángel caído, y como se rebeló, pierde su estado de posición del reino de los cielos, porque vinieron a la tierra, hicieron cosas muy graves, y por lo tanto, entre los juicios a varios ángeles caídos, a este Azazel lo envía Rafael hacia
el desierto, por eso que él es el que gobierna el desierto. Azazel, su origen del nombre hebreo se originan de dos palabras: Ase, que significa cabra, y Azel, que significa que desaparece, o sea, la cabra que desaparece. Es posible también que este nombre sea derivado de la palabra as, que significa áspero, y el, que significa poderoso. Todos estos términos nos dan la importancia que es esta entidad al mundo espiritual. Azazel entonces pertenecía a la raza de los vigilantes. ¿Quiénes eran los vigilantes? Los ángeles caídos, lo que mencionas Génesis capítulo 6, verso 4. Leamos otro pasaje de espíritu mundo que vuelve, lo que hemos estado analizando anteriormente. Lucas 11, verso 24 en adelante, y también el verso 43, cuando el espíritu mundo sale del hombre, anda por lugares secos, y buscando reposo no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Entonces toma consigo otros 7 espíritus peores. Azazel le pasa 7 espíritus peores, y entrados en él moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Recuerde que esos lugares secos es la palabra inundros, que es sin agua, o es un desierto. Ahí donde gobierna esta potestad Azazel. El postrer estado dice que es peor que el primero. ¿Por qué? Porque los espíritus más fuertes están en los lugares desolados, están en los lugares de desierto, están en los lugares donde ahí quien los gobierna es Azazel, un vigilante, un ángel caído que se rebeló. Entonces el que da la orden a estos espíritus de demonio es Azazel. Azazel hace que los hijos no encuentren el camino a casa, hace que las personas divaguen. Tú les puedes mostrar Biblia, tú puedes orar por ellos, aunque todo Dios lo tiene en su mano poderosa. Y un tiempo la oración del justo puede mucho. Esto es importante, la oración del justo puede mucho. Si oramos por un hijo, por alguien, Dios puede transformarlo, Dios puede cambiarlo. Pero también está el mundo espiritual, porque en todo lo que hagamos va a haber una lucha. Hay lucha, batalla, hay guerra. Y en esas luchas, guerras o batallas hay dos oposiciones del reino de Dios y del reino de las tinieblas, que van a estar en una batalla espiritual. Nosotros no lo vemos, pero cada vez que oramos por alguien hay una batalla y una confrontación. Y en este caso, cuando nosotros oramos para que un hijo llegue a Cristo, para que un esposo llegue a Cristo, para que alguien de la familia llegue a Cristo, es la oposición entre el reino de Dios junto con el arcángel Miguel y el grado de potestad del desierto de un ángel caído llamado Azazel. Son los dos reinos, las dos oposiciones. Tenemos la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo no podía volver a casa. Había gastado todo. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, pero dice la escritura en Lucas 15, hasta que volviendo en sí. ¿Por qué las personas no pueden llegar a casa? Porque no han vuelto en sí. Aquí hay otro dato también para las personas que oren por los que no han llegado a casa. Oren así: Señor, que vuelvan en sí. Porque cuando las personas no vuelvan en sí, van a seguir en el mundo. Van a seguir haciendo el pecado. Van a seguir haciendo la maldad. No razonan. No están en su juicio cabal. No vuelven en sí. Pero cuando tú oras, por eso que te estoy dando una enseñanza muy poderosa para orar por los que no han llegado a Cristo. Primero, ¿quién está encargado de que no lleguen a Cristo? Azazel. ¿Qué hace Azazel? Que no vuelvan en sí. Por eso que aquí en el hijo pródigo dice que cuando él volvió en sí, reaccionó. Y él dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre tengo abundancia de pan. Usted ore así: Señor, que mi hijo vuelva en sí, que mi esposo vuelva en sí, que mi familiar vuelva en sí. Quítalo de las manos de Azazel y que encuentre el camino a casa. Qué poderoso es esto. Recuerde Lucas también de la oveja perdida. La oveja perdida se desorienta
La oveja perdida no sabía dónde estaba, y ahí en Lucas 15 menciona la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo también que se perdió. Interesantemente que los tres se perdieron. Y eso está en Lucas 15, que he dado también otra enseñanza sobre estas áreas de los tres que se perdieron. Y muchas veces la oveja que tiene que volver al redil se pierde. Una oveja, ¿por qué se pierde? Porque no tiene una visión amplia. La oveja, si usted conoce una oveja y ha tenido el privilegio de conocer una oveja, la oveja no tiene una visión de muchos kilómetros. La oveja tiene una visión muy corta. Por eso que se mete en problemas. Porque se mete en lugares donde hay que se quedan enredados entre la espina o pueden correr peligro de meterse a montaña, a las quebradas, a los abismos. No se dan cuenta. Ellos no ven al león y al oso que está más adelante, no lo ven porque su visión es corta. En cambio, el del pastor, el que está ahí cuidando, y como Jesús es el buen pastor, el pastor que cuida las ovejas, él puede visualizar cuando hay el lobo, el oso y el león. Pero la oveja no lo puede ver. ¿Por qué? Porque la visión es corta. Por eso es que hay muchas ovejitas que se meten en problemas. Aleluya. Pero eso es así. Jesús deja las 99 que estaban seguras y estaban en casa. Jesús dejó las 99 en casa. Iba por la ovejita, la que se perdió. Y cuando la encuentra, la lleva a casa. Quizás ese familiar es la oveja perdida. No encuentra el camino a casa. Tú oras, haces muchas cosas, pero no encuentra el camino a casa. Ya les di esta enseñanza de la profundidad de qué tiene usted que hacer para poder derribar este grado de este espíritu que muchas veces entra porque el enemigo ha querido que no pueda llegar la persona a los caminos de Cristo. Creo que nosotros, al poder entender más esta enseñanza, nos damos cuenta la profundidad y lo importante que ahora nosotros poder orar también con el entendimiento, decir, Señor, ahora puedo entender. Por eso es que tanto tiempo orando por alguien, por un hijo, por un familiar, por un padre, por una madre, por un esposo, y cómo ha costado, y hay gente que se pela las rodillas. Se pela la rodilla orando y no sucede nada. No es que Dios no se acuerde. No, Dios está peleando esa batalla. Él está peleando por nosotros. La oración del justo puede mucho. Él está orando, está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Y que es una oración ante el Padre. Jesús también intercede por nosotros. Es una oración ante el Padre, nos justifica. Pero también en el mundo espiritual existen entidades. Y una de estas entidades, encargados que ellos no vuelvan a casa, es Azazel. Entonces, lo que necesitamos hacer es cambiar nuestra oración. Esta es una enseñanza, pero muy poderosa, porque hemos podido ver a través de la luz de la palabra por qué a la gente le cuesta llegar a casa, por qué le cuesta llegar al evangelio, por qué le cuesta llegar la persona y no reconozcan a Cristo como su Salvador. Tú le predicas, tú le hablas de Cristo, tú le muestras Biblia y aún así no razonan. ¿Por qué? Porque no han vuelto en sí. ¿Quién es el que lo hace que no vuelvan en sí? Azazel. Qué importante todo lo que hoy hemos dado a conocer y que el Señor nos ayude para poder entender cuán importante es orar con efectividad a Azazel, el macho cabrío.